Bienvenido a este video. Vamos a continuar con los temas que estamos viendo, aportando más ejercicios para reforzar lo visto y agregando nuevos temas. Recordemos que lo que estamos viendo es graficación e interpretación de funciones. Graficación de funciones mediante métodos manuales y digitales, considerando situaciones en contexto. Cálculo de áreas bajo la curva, definición y contexto. Cálculo mediante aproximaciones de figuras geométricas por medios manuales y digitales. Graficaremos algunos tipos de funciones. Para esto, vamos a clasificar las funciones en dos tipos: algebraicas y trascendentes. Algebraicas. Estas podrán ser a su vez polinomiales, racionales e irracionales. Y las trascendentes pueden ser a su vez exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Esta clasificación es suficiente para abarcar los temas que necesitamos. Entonces, empecemos con las algebraicas. Veamos primero las polinomiales. Las funciones polinomiales son aquellas que están formadas por un monomio, un binomio, un trinomio o un polinomio. Veamos estas cuatro funciones que tenemos aquí. La primera es y igual a 7x. Esta función está formada por un monomio que es el término 7x. Recordemos que un monomio es la expresión algebraica que está formada por un solo término. ¿Y qué es un término algebraico? Si no sabes qué es un término algebraico, te dejo un video aquí donde apunta esta flecha para que veas la explicación de lo que es un término. Así pues, decimos que un monomio es la expresión algebraica formada por un solo término. Un binomio será la expresión algebraica formada por dos términos. Un trinomio por tres términos. Y finalmente, un polinomio, o también llamado multinomio, sería la expresión algebraica formada por más de tres términos algebraicos. Sin embargo, te voy a dar una breve explicación de lo que es un término algebraico. Un término algebraico está formado por cuatro partes, que son signo, coeficiente, parte literal y exponente. Aquí tenemos un término algebraico con sus cuatro partes. Cuando tenemos un solo término y este no tiene ningún signo, asumimos que es positivo, aunque no esté puesto el signo. Aquí lo voy a poner en azul, pero no es necesario ponerlo. Ahora sí, aquí tenemos las cuatro partes: signo, coeficiente, parte literal y exponente. Y cuando tenemos un binomio, un trinomio o un polinomio, ¿cómo sabemos dónde acaba un término y empieza el otro? Mira, aquí tenemos un polinomio de cuatro términos. Fíjate cómo el primer término tampoco tiene indicado el signo, al igual que cuando tenemos un solo término. Por lo tanto, también asumimos que es positivo. Ahora sí, en este signo empieza el primer término y acaba antes del segundo signo. Y el siguiente término empieza en el segundo signo y acaba antes del tercer signo. Y así sucesivamente. Estamos viendo las funciones algebraicas y acabamos de ver las funciones polinomiales. Veamos ahora las funciones racionales. Estas se caracterizan por ser una división, así como lo puedes ver en pantalla. Tenemos f de x igual a 4x cuadrada sobre x menos 7. Si te fijas, es una división. La número 2, f de x igual a 3x cuadrada más 5x sobre 2x menos 3. También es una división. Y por último, y igual a 9x más 7 sobre 3x cuadrada más 1. Recuerda que f de x y y significan lo mismo. Es la función de x. Vamos a ver ahora el tercer tipo de funciones correspondiente a la categoría de algebraicas, que es funciones irracionales. Estas se caracterizan por ser una expresión con radical.
es decir, una raíz cuadrada. Como podemos ver, estas tres funciones contienen una raíz cuadrada. Ahora toca el turno de las funciones trascendentes. Y las primeras que veremos son las funciones exponenciales. Estas funciones están formadas por una base que corresponde a un número, y en su exponente tendremos la parte literal. Podemos representarlas de manera general como f de x igual a la x, en donde a representa cualquier número positivo distinto de 1. Por ejemplo, f de x igual a 2 exponente a la x más 1. El número 2 es un número positivo distinto de 1. También puede ser que tengamos un número particular, como por ejemplo pi elevado a la 10x menos 3. Otro tipo de función exponencial es cuando tenemos como base el número de Euler, representado por e. Aquí tenemos dos ejemplos. F de x igual a e a la x y y igual a e exponente a la 2. Ahora, es importante mencionar que el número de Euler es un número irracional con una parte decimal infinita. Se representa por la letra e y es igual a 2.71, 82, 81, 82, 84, 5 y así continúa infinitamente, es decir, nunca termina. Es un número muy especial que se utiliza mucho en las matemáticas porque está presente en una gran cantidad de fenómenos de la naturaleza y casos prácticos de la física y la ingeniería. Más adelante lo verás cuando hagamos ejemplos prácticos y contextualizados. Además, hemos mencionado el número pi, el cual también es infinito y suele redondearse a 3.1416. Mira, aquí lo tienes en color verde sobre el número de Euler. Y ahí pusimos bastantes cifras. Sin embargo, esas solo son unas cuantas cifras porque el número también es infinito y nunca termina. Si quieres que te explique más a detalle lo que son el número pi y el número de Euler, te dejaré un video para eso aquí y en la descripción del video. El siguiente tipo de expresiones, correspondiente a las llamadas funciones trascendentes, son las funciones logarítmicas. Aquí vemos tres ejemplos de funciones logarítmicas. Que no te confundan las letras S y T. S es como si fuera la F de función y T es como si fuera la X. Ahora, cuando tenemos una función expresada de esta forma, recuerda que la letra que está dentro del paréntesis es la variable independiente y por lo tanto, esta tiene que aparecer en la expresión de la derecha, tal y como lo vemos aquí. Además, tenemos las letras L y N, las cuales significan logaritmo natural o logaritmo neperiano. Esto es lo que hace que nuestra expresión sea una función logarítmica. También tenemos otro tipo de logaritmo, el logaritmo de base 10, el cual lo podemos ver en la segunda expresión. Mira cómo esta expresión tampoco tiene la nomenclatura tradicional de f de x. En este caso es g de x igual al logaritmo de base 10 de x más 2. Te voy a dar una explicación sencilla de lo que es un logaritmo. Si yo pongo esta palabra log, eso va a significar el logaritmo de base 10. Si yo quisiera un logaritmo de otra base, tendría que indicarlo. Por ejemplo, logaritmo, ¿sí?, de base 2. Si lo quisiera otro, por ejemplo, de base 7, entonces pondría logaritmo de base 7. Siempre voy a indicar en el subíndice el número que representa la base. Pero en este caso, como no estamos poniendo ningún número, entonces se entiende que es de base 10. Entonces nosotros decimos logaritmo de base 10 de 1000, y aquí ponemos 1000, fíjate, de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque lo que nos indica es a qué exponente debemos elevar la base 10 para que nos dé 1000. Pues lo tenemos que elevar a la potencia 3, ¿sí? Que no es otra cosa que multiplicar ese 10 por sí mismo 3 veces. O, dicho de una mejor forma, ponerlo como factor 3 veces.
O sea, este es un factor, este es otro factor y este es otro factor. Si te fijas, lo pusimos como factor 3 veces. Este 3 es lo que nos indica este exponente y es lo que estamos buscando cuando se trata de un logaritmo. Encontrar el exponente al que debemos elevar la base para que nos dé este producto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el logaritmo de base 10. Pero, como te digo, podemos tener logaritmos de otras bases. Por ejemplo, de base 2, de base 5, de base 7, etc. También tenemos el logaritmo neperiano o el logaritmo natural. Vamos a ver lo que es ese logaritmo. Cuando yo pongo las letras L y N, me estoy refiriendo al logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces, si yo pongo aquí un número, por ejemplo, 7.3890560989.3, lo que estoy diciendo es a qué exponente tengo que elevar la base de este logaritmo. ¿Y cuál es la base del logaritmo natural o del logaritmo neperiano? La base es el número de Euler, que ya por aquí mencionamos en este video. ¿Y cuánto es el número de Euler? Bueno, ya sabemos que es un número irracional infinito que es 2.71 y que sus cifras continúan infinitamente. Entonces, ¿a qué exponente debo yo elevar la base de este número Euler o Euler para que me dé este número que tenemos aquí en el paréntesis? Pues la respuesta es 2. ¿Sí? O sea, si este número de Euler yo lo pongo así, Euler exponente a la 2, me va a dar como resultado este número que tenemos en este paréntesis. Entonces, te das cuenta como el logaritmo y la potenciación son operaciones que están estrechamente relacionadas. Mientras que en uno estamos buscando el exponente al que tenemos que elevar la base para encontrar el número, en el otro tenemos que encontrar el producto que nos da cuando esa base se eleva a un número. O sea que aquí, cuando nosotros tenemos el número de Euler elevado a la 2, el resultado es este que tenemos acá arriba, 7.3890, etcétera, los demás números que tenemos acá en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Eso es como están relacionados el logaritmo y la potenciación. Vamos a continuar. Finalmente, lo que nos queda por ver son las funciones trigonométricas. Estas son funciones que contienen expresiones de seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Aquí tenemos 4 ejemplos. F de x igual a coseno de x. Y igual a seno de x al cuadrado. F de x igual a tangente de 1/2 de x. Y finalmente y igual a coseno de 2x. Recordemos que las funciones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo, teniendo como referencia uno de sus ángulos agudos, así como lo podemos ver en este triángulo, en donde este ángulo alfa se utiliza para definir las funciones. Veamos cómo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque contiene un ángulo recto justo aquí. Ahora, en este extremo de la izquierda vamos a tener el ángulo alfa. Recuerda que un triángulo rectángulo tiene 2 ángulos agudos. En este caso, esta letra que tenemos aquí es la letra alfa y nos vamos a referir a este ángulo. Ahora, la hipotenusa siempre va a ser la misma, el lado que está opuesto al ángulo recto, y los catetos son los 2 lados restantes. El cateto opuesto recibe su nombre porque es opuesto al ángulo de referencia que estamos tomando, o sea, está justo enfrente del ángulo alfa. Y el cateto adyacente es el que está justo donde está el ángulo alfa, o sea, aquí. Bien, teniendo esto claro, vamos a definir las funciones. Las funciones serían: seno es igual al cateto opuesto al ángulo alfa, sobre la hipotenusa. El coseno
sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente es la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. La secante es la relación que existe entre la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente, la cosecante viene a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces ahora grafiquemos cada una de estas funciones por el método manual y después lo haremos por medios digitales. Vamos a comenzar graficando las funciones polinomiales de manera manual y posteriormente lo haremos por medios digitales. Lo primero que vamos a hacer es identificar las gráficas de las funciones polinomiales, pues ya vimos cuál es su expresión algebraica. Estas gráficas van a ser suavizadas y continuas, como estas que vemos en pantalla. Mira cómo estas gráficas pueden parecer caminos o carreteras vistos desde muy alto, los cuales pueden tener curvas más o menos pronunciadas, pero nunca picos ni ser discontinuas, como estas que tenemos aquí. Fíjate cómo tenemos aquí discontinuidad y también tenemos picos o cúspides y esquinas. Esto no es una función polinomial. Vamos a comenzar pues graficando las funciones polinomiales. Para esto vamos a seguir una serie de 4 pasos. El primer paso será determinar el comportamiento de la función. El segundo paso, encontrar los ceros, es decir, las intersecciones con el eje X. El tercer paso será encontrar los signos mediante puntos de prueba y finalmente graficarlo. Mira, aquí en esta imagen vemos dos gráficas como las que ya habíamos analizado. Recuerda, son dos gráficas con curvas suavizadas y continuas, no hay ruptura en ellas y las curvas son suavizadas. Pueden ser un poco más pronunciadas y a veces menos, pero generalmente son suaves, no son picos ni esquinas como lo habíamos comentado. Ahora, estas gráficas nosotros vamos a analizar primero el primer punto, que es determinar el comportamiento de la función. ¿Cómo se hace esto? Para esto nosotros vamos a darle valores grandes negativos a la X para ver qué valores nos da la Y, si nos da valores grandes positivos o valores grandes negativos. Por ejemplo, aquí vamos a poner menos 100 y vamos a suponer que en Y nos da un valor grande, como por ejemplo 1000 positivo. Entonces recuerda que este valor 1000 positivo quiere decir que viene de muy arriba. Mira, aquí se ve que en X, al tomar el valor de menos 100, lo estamos considerando un valor muy hacia la izquierda, es decir, muy negativo y grande. Recuerda que hacia la izquierda son los valores negativos de X. Y lo que acabamos de ver es que al poner valores muy grandes y negativos de X, obtenemos valores muy grandes y positivos de Y. Muy negativo en X hacia la izquierda y muy positivo en Y hacia arriba. Ahora, para el valor de más 100, que consideramos grande y positivo en X, tendremos valores grandes y negativos en Y para esta gráfica. Es decir, muy positivo en X nos dará muy negativo en Y. Esto quiere decir que en X se va la gráfica muy hacia la derecha y en Y la gráfica se va muy hacia abajo, tal y como lo podemos ver aquí. Para los valores que tenemos aquí como ejemplo, más 100 en X menos 5000 en Y. El caso de la segunda gráfica es análogo al primero, es decir, lo único que cambia es que para valores muy negativos de X habrá valores muy negativos de Y y para valores muy positivos de X habrá valores muy positivos de Y. Es decir, la gráfica se va muy hacia la izquierda cuando la X es muy negativa y muy hacia abajo para el valor de Y. Ahora, cuando la X toma valores muy positivos, se irá muy hacia la derecha y en Y tomará valores muy positivos, es decir, se irá muy hacia arriba. Ahora, también tendremos los siguientes casos cuando estamos determinando el comportamiento de la función. En el primero, cuando tenemos valores muy grandes y negativos de X, tendremos valores muy grandes y negativos de Y, pero también cuando tengamos valores muy grandes y positivos de X, tendremos valores muy grandes y negativos de Y. Es decir, en Y vamos a tener valores negativos tanto para valores positivos de X como para valores negativos de X. En la segunda gráfica tendremos el caso contrario. Tendremos valores positivos de Y tanto para valores negativos de X como para valores positivos de X.
Ahora, el siguiente punto es encontrar los ceros de la función. ¿Qué es esto de encontrar los ceros de la función? Pues es encontrar los puntos en donde la gráfica se intersecta con el eje X. El siguiente punto es poner valores de prueba. Esto es para saber si la gráfica sube o baja después de la intersección con el eje X. Es decir, si después de estar en ceros, toma valores positivos o negativos. Y el último punto será graficar con la información que obtuvimos con este análisis. Lo primero que vamos a hacer en el proceso de graficar una función polinomial es analizar su primer término, para darnos cuenta de cuál es el comportamiento que tiene la función. Se pueden presentar 4 casos. Mira, aquí tenemos 4 funciones y una tabla donde se presentan los 4 gráficas posibles que podemos obtener. Mira cómo el primer término de las funciones que están a la derecha está en azul. Y esto es porque vamos a ignorar el resto de la función. Solo nos vamos a centrar en el primer término, porque este es suficiente para saber en cuál de estos casos cae la gráfica. Veamos el primer caso. Para el primer caso tenemos que el coeficiente de la función debe ser positivo. El coeficiente de la función viene siendo este número que acompaña a la X aquí a un lado. Este debe ser positivo. Si este es positivo, entonces tenemos ya el primer dato. Tenemos la primera característica identificada, que el coeficiente del primer término es positivo. Y luego, si el exponente es par, que es otra de las condiciones que nos pide esta tabla nos pide que sea par y que sea positivo para pertenecer al primer caso. Entonces, aquí tenemos coeficiente positivo y exponente o grado par. Entonces estamos en el caso número 1. El siguiente tenemos que el coeficiente es el número menos 1. Acuérdense que el 1 no lo ponemos, pero aquí está el menos 1. Es negativo, pero el exponente sigue siendo par. Entonces fíjate cómo si el exponente sigue siendo par, estamos en esta fila de aquí. Estamos en esta fila donde están los pares. Estas dos son pares. La 1 y la 2 son pares. El caso 1 y el caso 2. Y tenemos que el coeficiente es negativo. Entonces tenemos esta gráfica que va hacia abajo. La Y va hacia abajo. O sea, los valores se van a ir hacia abajo. Ahora pasemos al tercer caso. Ese sería el caso número 2, este que vimos. Ahí está. Ahora vamos a ver el tercer caso. En el tercer caso, ¿qué es lo que tenemos? Voy a marcar aquí el número 3 del tercer caso. Tenemos que es impar. Mira, aquí dice impar, pero está en la columna esta de positivas. Aquí voy a poner una flecha que señala los positivos. Entonces está aquí. Esto está en la misma columna de positivas. Entonces, aquí tenemos que este tiene que ser positivo. Bien, sí lo es porque es el número 1 positivo. Aquí es como si tuviéramos un 1 positivo. Recuerden que si no aparece un signo, asumimos que es positivo. Y el exponente es impar. Aquí lo tenemos, exponente impar. Y entonces tenemos que esta tercera función pertenece a este tercer caso que está aquí. Vamos por el caso número 4 y último, que está en la columna de negativos. Aquí voy a poner negativos. Con esta flecha estamos en la columna de negativos. ¿Por qué? Porque aquí tiene un signo de menos en el coeficiente que es 2. Bueno, en este caso sería menos 2. Y el exponente es impar. Entonces está en la fila de los impares. Aquí, ¿verdad? Está en la fila de los impares, columna de los negativos. Y ahí tenemos los 4 casos. Entonces quiere decir que nuestra función va a tener una gráfica parecida a esto. Ahora, estos 4 casos que acabamos de analizar nos indican los extremos de la gráfica. Pero ¿qué sucede en la parte media de la gráfica? Cuando nosotros tenemos un polinomio como este, x a la cuarta más 3x cúbica menos 5x cuadrada más 3x menos 1, al analizar el primer término, como ya lo hemos hecho, nos damos cuenta de que es positivo y su grado es par, por lo tanto pertenece al primer caso. Y en su parte media puede ser una curva que sube y baja una o varias veces. Bien, ya hemos visto cómo luce una gráfica polinomial. Ahora veamos cómo debe ser su expresión algebraica.
Los coeficientes deben pertenecer a los números reales. El exponente debe ser mayor o igual que 0 y pertenecer a los números enteros. Vamos a ver un ejemplo. f de x igual a 5. Esta es la expresión más sencilla que podemos tener de una función polinomial, generada por un solo término independiente. Independiente porque no contiene a la x con él. Pero podemos considerarlo como si estuviera formado por una x elevada a la 0. Y ya sabemos que cualquier cantidad elevada a la 0 sería 1. Entonces estaría multiplicando por 1. Entonces 1 por 5, 5. Y entonces tendríamos que el grado de esta función polinomial sería 0. Porque acuérdense que el grado nos lo da el exponente de la función. En este caso la función tiene como exponente 0. Entonces el grado es 0. Ahora, vamos a ver si cumple con estas condiciones que tenemos aquí a la derecha. La primera, los coeficientes deben pertenecer a los números reales. Este coeficiente, que es el 5, y que es positivo porque acuérdense que si no tiene el signo de más, entonces lo consideramos positivo. Este coeficiente pertenece a los números reales, sí. Entonces, por lo tanto, sí cumple esta primera condición. Ahora la siguiente, el exponente debe ser mayor o igual que 0 y pertenecer a los números enteros. ¿Este exponente es mayor o igual que 0? Sí. Bien, entonces tenemos que f de x igual a 5 sí es una función polinomial, que a su vez está formado únicamente por un término independiente, en donde no aparece la variable escrita. Bien, vamos a ver otro ejemplo. F de x igual a x. Veamos, ¿esta función cumple con las características para ser una función polinomial? Veamos, tenemos ahí que los coeficientes deben pertenecer a los números reales. ¿Qué coeficiente tiene aquí? El coeficiente es un número 1, ¿sí? Positivo, acuérdense que si no aparece ningún número, entonces el coeficiente es 1. Si no aparece ningún signo, entonces es positivo. Entonces el coeficiente es 1. Y por supuesto que pertenece a los números reales. Ahora el exponente. El exponente debe ser mayor o igual que 0 y pertenecer a los enteros. Entonces, ¿aquí cuál exponente es? Bueno, ya dijimos que si no aparece, entonces es 1. Cuando no aparece, es 1. Entonces, ese 1 es mayor o igual que 0. Sí es mayor que 0. ¿Y pertenece a los números enteros? Sí. Entonces, estas condiciones se cumplen. Por lo tanto, este también es una función polinomial. Y tanto f de x igual a 5 como f de x igual a x son lo que conocemos como funciones lineales, porque al hacer su gráfica obtenemos una línea recta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es f de x igual a 2x al cuadrado menos 1. Esta función es una función polinomial. Vamos a ver si cumple con las características. Los coeficientes deben pertenecer a los números reales. Ok, aquí tenemos menos 1. ¿Pertenece a los números reales? Sí. Más 2. ¿Pertenece a los números reales? También. Entonces la primera condición sí se cumple. Vamos a ver la siguiente. El exponente debe ser mayor o igual que 0 y pertenecer a los números enteros. Entonces aquí tenemos que el exponente es 2. ¿Sí? ¿Es mayor o igual que 0? Sí. ¿Pertenece a los números enteros? También. Entonces, por lo tanto, se cumple también esta condición. Entonces, sí es una función polinomial. En este caso, esta forma parte de lo que son las funciones cuadráticas, porque está elevado al cuadrado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Recuerden que como puedo poner f de x, también puedo poner y igual a x cúbica. Acuérdense que f de x y y son lo mismo. Es la función de x. Bien, ahora analicemos. Esta expresión que tenemos aquí cumple con las características para ser una función lineal. Aquí tenemos, los coeficientes deben pertenecer a los números reales. Aquí, ¿cuál es el coeficiente? Ya habíamos dicho que cuando no tiene número ni signo, es un 1 y un más. ¿De acuerdo? Ahora, el exponente debe ser mayor o igual que 0 y pertenecer a los números enteros. Entonces, este 3 como exponente ¿es mayor o igual que 0? Sí. ¿Pertenece a los números enteros? También. Entonces se cumplen
tanto una como la otra condición. Por lo tanto, es una función polinomial. En este caso, una función de grado 3. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y igual a 2x cúbica más x cuadrada más 2x menos 3. Aquí tenemos que vamos a ver el grado. ¿Cuál es el grado del polinomio? El grado del polinomio es el exponente al que está elevado su variable, pero el exponente más alto. En este caso, aquí como no aparece, aquí tendríamos exponente 1. Y luego tenemos el exponente 2 y el exponente 3. Entonces, ¿cuál es el número más grande? El exponente más alto es el 3. Entonces este sería un polinomio de grado 3. ¿Sí? O una función con este grado. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver si esto es una función polinomial. Entonces vemos las condiciones que se tienen que cumplir. Los coeficientes deben pertenecer a los números reales. Los coeficientes pertenecen a los números reales. Vamos a ver. El menos 3 pertenece, sí. El más 2 pertenece, también. El más 1 también. Y por último el más 2 también pertenece a los números reales. Ahora, el exponente o los exponentes deben ser mayor o igual a 0 y pertenecer a los números enteros. También cumplen con esa condición. Entonces se cumplen estas dos condiciones. Por lo tanto, esta es una función polinomial de grado 3. Bien, ahora esto es lo que estamos analizando para saber cuál es la expresión algebraica de una función polinomial. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y igual a x al cuadrado menos 4. Esa es la función que tenemos. Ahora, tenemos que graficar esta función y analizarla con lo que hemos visto hasta ahora. Lo que vemos es que tenemos una diferencia de cuadrados. Primero vamos a ver si es una función polinomial y si cumple con las características que estuvimos viendo hace un momento. Primero que nada tenemos que ver los coeficientes. Entonces, ¿los coeficientes pertenecen a los números reales? Entonces, menos 4 pertenece a los números reales. Sí. Ahora, más 1 pertenece a los números reales, porque aquí como no tenemos nada, tenemos un más y un 1. ¿Pertenece a los números reales? Claro que sí. Entonces ya se cumplió la condición de los coeficientes. Ahora, el exponente que tenemos aquí, que es el cuadrado el número 2 o exponente 2, el exponente debe ser mayor o igual que 0 y pertenecer a los números enteros también. Entonces se cumple estas dos condiciones que tenemos aquí. Ya se cumplieron. Entonces sí es una función polinomial. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a graficarla. Entonces, ¿cuál de estas cuatro gráficas le corresponde? Vamos a ver. Esto era que si el exponente es par y el coeficiente es positivo o negativo, y vamos a tener una de estas cuatro casos. Entonces tenemos que el exponente es par, entonces vamos a estar ubicados en estas gráficas de aquí porque es par. Ahora vamos a ver cuál de estas dos, de esta fila. Bueno, si es positiva es la primera, si es negativo sería la segunda, la que está hacia abajo. Entonces en este caso le voy a poner aquí una palomita roja porque es esta que tenemos aquí. Entonces va a ser una gráfica de este tipo. Bien, ahora vamos a proceder a encontrar los ceros de la función para ver en dónde se intersecta con el eje Y esta función. Para esto vamos a factorizar este polinomio que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se factoriza? Pues es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados, la cual se resuelve como la raíz cuadrada del primer término que tenemos ahí, que es la x, luego más y menos, ¿sí?, la raíz cuadrada del segundo término o del término independiente numérico que tenemos aquí. Entonces nos queda como x más 2, x menos 2. Entonces, para encontrar los ceros o los puntos donde se intersecta la gráfica con el eje x, vamos a despejar x. X más 2 es igual a 0. Primero estamos igualando a 0. Y luego lo vamos a despejar. Entonces x va a ser igual a menos 2. Porque el más 2 pasa al otro lado como menos 2. Ahora en el que sigue. X menos 2 igual a 0. Despejamos x. Entonces va a ser x va a ser igual a 2 positivo. Entonces esos son los ceros de la función.
Ahora lo que vamos a hacer la gráfica y a trazarnos una gráfica con estos valores. Vamos a poner un plano cartesiano. Vamos a graficar la función. Ya tenemos dos valores. Cuando x vale menos 2 y cuando x vale 2, y vale 0. Vamos a ubicarlo. Ahí están. Ahora, en esta función polinomial tenemos que el dominio son todos los números reales. Y vamos nosotros a utilizar los números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 para graficar en la función original y ver qué valores nos da. Entonces en la función donde está x sustituimos por el valor menos 3 y luego menos 4. Simplemente estamos sustituyendo en la función. Recuerden que es x al cuadrado y aquí vamos a sustituir menos 3. Entonces esto nos va a dar menos por menos da más. 3 al cuadrado es 9, menos 4 igual a 5. Entonces, cuando x vale menos 3, y vale 5 positivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ubicar el menos 3 en el plano cartesiano y el 5 hacia arriba porque es positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. 5. Y aquí en la intersección de estas dos, aquí vamos a tener el punto menos 3, 5. Ahora vamos a graficar el siguiente punto que sería menos 1 porque ya tenemos el menos 2. Entonces menos 1 al cuadrado menos 4. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues tenemos que menos por menos va a ser más, ¿sí? Y 1 al cuadrado va a ser 1, menos 4 va a ser 1 menos 4 es igual a menos 3. Entonces quiere decir que cuando x vale menos 1, aquí lo voy a ubicar, menos 1, ya vale menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, aquí, menos 3. Junto estos dos componentes y voy a tener un punto aquí, ¿de acuerdo? Ahora, los valores que faltan. Cuando x vale menos 1, ya dijimos que es menos 3. Cuando x vale 0, lo vamos a poner aquí. Cuando x vale 0, 0 al cuadrado menos 4. 0 al cuadrado es 0, menos 4, aquí vamos a tener menos 4. Entonces, el punto lo vamos a tener aquí en esta parte. Ahora, cuando x vale 1 positivo, esto va a ser 1 al cuadrado menos 4, va a ser 1 al cuadrado 1, menos 4, menos 3. Entonces esto va a ser igual a menos 3. Entonces aquí vamos a tener este punto. Y luego, cuando tenemos, por último, 3 positivo al cuadrado menos 4, esto va a ser igual a 3 al cuadrado va a ser 9 menos 4, 5 positivo. Entonces cuando x vale 3 aquí, ya va a valer 5 acá. Lo que estamos haciendo es uniendo las coordenadas y ya con esto podemos nosotros graficar la función. Entonces la función vendría por aquí uniendo los puntos. Empezamos en el menos 3, 5, luego llegamos al menos 2, 0 y luego se va al menos 1, menos 3 y luego al 0, menos 4 y luego es simétrica por la derecha. Aquí nos vamos a ir. Entonces aquí lo vemos claramente como unimos este punto con este punto y luego con este punto y luego con este punto, así. Y tenemos una gráfica con estos puntos que, si te fijas, tiene la forma de la gráfica que habíamos nosotros determinado. El caso número 1, esta que tenemos aquí. Ahora, el dominio para esta función va a ser desde menos infinito hasta más infinito, con intervalos abiertos, porque no alcanzamos ni el menos infinito ni el más infinito. Son valores que nunca vamos a alcanzar. Y el contradominio o rango vamos a tenerlo desde menos 4 con un intervalo cerrado hasta más infinito. Un intervalo cerrado en menos 4 porque el menos 4 sí lo vamos a incluir, y un intervalo abierto en el más infinito porque nunca vamos a alcanzar ese valor de y. Ahora, como lo dice el programa, vamos a verlo ahora por medios digitales. Vamos a ver esta misma función, pero ahora lo vamos a resolver por medio de un software. Bien, el software que vamos a utilizar para este propósito es GeoGebra.
Abajo en la descripción del video les dejaré información acerca de este software para que ustedes lo puedan utilizar también y hacer las prácticas que necesiten de esta materia y de otras. Bien, entonces vamos a graficar la función f de x igual a x cuadrada menos 4, que fue la que hicimos por método manual y ahora lo haremos por medios digitales. Entonces vamos a poner aquí, la función sería función de x, ponemos x al cuadrado menos 4. Y si se fijan, esta gráfica es lo mismo que estuvimos haciendo. Miren, en los valores de menos 2 y más 2 del eje x es donde encontramos las intersecciones con la gráfica, como lo determinamos cuando factorizamos y encontramos los ceros en la función. Ahora mira, cuando sustituimos el valor de 0, la función nos dio menos 4. Aquí lo podemos ver. Y también podemos ver los valores de cuando x vale menos 3 y más 3 ya vale 5. Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios de funciones polinomiales, pero antes de eso vamos a dejar unas actividades para este video y luego en el siguiente seguiremos haciendo ejercicios de funciones polinomiales y pasaremos a los otros tipos de funciones. Y la actividad consiste en hacer un ejemplo de cada una de las funciones. Funciones polinomiales, racionales, irracionales, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Solo las vas a escribir, no tienes que resolver nada ni hacer ningún cálculo. Acuérdate que te expliqué qué características tenían cada una de ellas. Entonces solo vas a hacer eso y además de eso vas a pasar la información del video a la libreta como repaso de la teoría. Y eso sería todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Tutorín Facilón y los voy a estar acompañando en este curso gratuito, así como en otros cursos que tenemos en este canal. No se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Hasta la próxima.